Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué precioso, hermanos. Es un diálogo con nuestra alma, ¿no? Fíjense qué cosa más tremenda. Nosotros podemos hablar con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo y también hablar con nuestra alma. Interesante. Qué interesante. Miren, debemos aprender, hermanos, realmente esto. Qué bendición para nuestra alma. No solo el Señor habla con nuestra alma, sino nosotros también podemos tener esa habilidad, esa capacidad de consolarnos a nosotros mismos en ese sentido. Amén. Y yo siento que no es el ser humano el que está hablando con su propia alma en sí, sino el mismo espíritu humano que está en contacto con el Espíritu Santo, fortalece al alma de esa manera. Qué glorioso es esto, hermanos. Miren, de esto hablaba el Señor Jesucristo, hermano, que vendría y sucedería con aquellos que recibieran, hermanos, la bendición de lo alto, o sea, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. ¿En qué mundo, si puedo llamarle así, hemos entrado? ¿En qué ambiente hemos entrado, hermano? Nosotros estábamos lejos de esto, no sabíamos absolutamente nada. Y realmente es bien difícil tratar de entender por qué algunos, hermanos, no han logrado encajar en esto y se desesperan. Y en muchos casos la desesperación es tan terrible que terminamos haciendo cosas que realmente no deberían ser. Bueno, siento que es uno de los tantos misterios de los que la palabra de Dios nos da a conocer. Y anoche yo les daba un listado de por lo menos 10 referencias acerca del misterio de Dios en este caso, y les decía que hay, ¿cómo se llama? La mención del misterio de Cristo. Lo hayamos también mencionado 2 veces con una diferencia nada más, porque en Efesios 5:32 y en Colosenses 4:3 se nos habla acerca del misterio de Cristo. Entonces, esta noche yo quiero que me acompañen a que nos metamos en esto y que de veras, hermanos, recojamos esta enseñanza, esta doctrina, hermanos amados, que vino directamente del corazón de Dios. Y que lo que ha salido de la boca de Dios nosotros podamos también compartirlo a otros, ya que nosotros recibimos consolación para consolar a otros. Entendamos esto. La palabra misterio, pueden tomar nota ustedes ahí. La palabra misterio, según la concordancia Strong, es la palabra en el griego musterion, M-U-S-T-E-R-I-O-N, musterion, que significa esconder, guardar en secreto. Musterion en griego, pero en el hebreo es la palabra ras, con Z, ras, que significa oculto, escondido. Ejemplos de esto, pues tengo aquí 2 ejemplos bíblicos que podemos ver en Daniel 2, 19 y 22. Acompáñenme por favor a Daniel 2, 19 y 22. Tenemos que sacarle, hermanos amados, el fruto a esto. En el versículo
19, en una respuesta, diríamos así, a la fe de Daniel y sus amigos, hermanos amados, al ruego de Daniel y sus amigos al Dios y Padre, debido a la sentencia de muerte que pesaba sobre los sátrapas, adivinos, agoreros en Babilonia, y por supuesto también sobre Daniel y sus compañeros. Como dije, es una respuesta al ruego de Daniel y sus compañeros. Dice en el versículo 19, 2:19, entonces el secreto, esta palabra también tiene que ver con misterio, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Versículo 26 de este mismo capítulo. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos no pueden revelar al rey. Estas escrituras nos están dando a ver, hermano, como el apóstol Pablo dice, que ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, no se pueden conocer los misterios de Dios por otros mecanismos, por otros medios, y no nos dejemos engañar, hermanos amados. Porque hoy día principalmente se ha desatado una cantidad de personas tirando profecías de toda índole por todos lados. Y yo, hermano, aquí hablando con mi esposa, en algún momento dado le digo, pero si lo que está diciendo ya está ahí en la escritura. Y el colmo de esto es que, como dijera, le dan una importancia y una relevancia tan tremenda a lo que fulano o fulana dijo así, inclusive están trayendo, hermano, a cuenta de hombres y mujeres que han hablado en la historia acerca de todas estas cosas, y yo le digo a mi esposa, ¿y esta gente leerá la Biblia o no? Qué interesante. Pero dice el 28, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Yo estoy leyendo esto, hermanos, para que tengamos nosotros la plena seguridad y convicción que lo que el apóstol Pablo muestra en sus cartas, ya sabemos cuál es la fuente, de dónde ha venido. Cosa de la que no presume el apóstol Pablo realmente, ni se jacta. Es más, él dice que a él le fue dado un aguijón en su cuerpo para que no se jactara debido a las grandes revelaciones que él había recibido. Dice él que muchas de esas cosas él no las dio a conocer así tan fácilmente, y si en alguna manera, hermano, el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo la facultad de revelar algunas cosas, es muy probable que él haya soltado muchas cosas quizás a personas que realmente podían recibir y entender. Esto es bien interesante, hermanos amados. Recuerden que ante la enseñanza y predicación del Señor Jesucristo acerca de las parábolas, cuando él habló de la parábola del sembrador, etcétera, los discípulos dijeron que por qué les hablaba a la gente, les hablaba por parábolas. Y el Señor termina diciéndoles a ellos, miren, a ellos les hablo por parábolas, pero a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Imagínense qué privilegio recibieron ellos y qué privilegio recibimos nosotros, hermanos, de los misterios revelados a apóstoles y profetas que ahora nos son dados a conocer. Hermano, esto es sumamente grandioso. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, dijo Daniel. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y luego, pues, él le relata la visión o sueño que tuvo él, ¿verdad? Es interesantísimo. Vean en el versículo 29, siempre de este mismo capítulo,
Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser, no por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Qué tremendo, hermanos. Y no solo le reveló el misterio a Daniel, hermano, ¿qué porcentaje de probabilidades había de que humanamente sucediera esto? Yo creo que cero. Cero posibilidades, ¿verdad? De que humanamente esto ha venido así. Y así ha sido, hermano, desde que nosotros fuimos creados. Todo ha tenido que venir por revelación. Cuando alguien se metió a querer revelar los misterios de Dios, hermano, por otros medios, terminó muy, pero muy, y voy a decir otra vez, muy mal. Muy mal. Amén. Ahora, amados, me gusta mucho un versículo que hallamos en Proverbios. Proverbios, vamos por favor. Hay más versículos al respecto, aunque la palabra misterio no se menciona mucho en la Biblia, de veras. Son pocas veces. No tengo registrado aquí ahorita, pero me di cuenta que son muy pocas veces las que te registra esta palabra. Proverbios, les dije, capítulo 25. Me acompañan, por favor, y veamos lo que aquí dice. Y qué tremendo este versículo, porque realmente, hermano, es un reto, es un desafío lo que este versículo nos plantea. Pueden buscar también ya en este momento en Proverbios capítulo 1. Bien, dice aquí, versículo 2, capítulo 25, versículo 2. Gloria de Dios es encubrir. Otra palabra tiene que ver con secreto, con guardado, oculto, misterio. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero fíjense, pero honra del rey es escudriñarlo. Qué tremendo, amados hermanos. Hoy que nosotros estamos dedicados a esto y por las situaciones que se han presentado, imagínense que tanto ustedes como yo hemos tenido una oportunidad tan preciosa de escudriñar la palabra como lo hemos estado haciendo. Es más, yo siento, hermanos amados, que podemos profundizar más todavía, mucho más todavía. Cuando el apóstol Pablo llegó a los Corintios, él le dijo cosas muy tremendas, hermano, en relación a lo que el apóstol Pablo hubiera querido hablarles a ellos y no pudo, por una razón bien sencilla. Él dice, porque ustedes son carnales. En otras palabras, estos misterios no están disponibles para los carnales, sino para los espirituales. Aquellos que la palabra de Dios en Hebreos 5 sitúa, hermano, en aquellos que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y que tienen la madurez y el carácter, y además de todo esto, hermanos amados, toman una gran importancia en sus vidas el estar escudriñando lo que Dios ha escondido. Es muy importante. Veamos aquí en Proverbios 1. Aquí en Proverbios 1 se nos hace claro que precisamente este libro de Proverbios es tan importante para que recibamos sabiduría, inteligencia, que recibamos habilidad, hermano, que recibamos conocimientos para la vida. Y no solamente para la vida, que dijera yo, temporal, sino para la vida eterna. En el capítulo 1 dice aquí que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dice que son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Miren, para que los jóvenes adquieran pues estas cosas y dejen de ser lo que son. Dice, oirá el sabio. Otra cosa que es muy importante, ¿verdad? Es de sabios oír, y principalmente oír al Espíritu Santo. En estos momentos, en estas circunstancias, con mucha mayor razón, oirá el sabio y aumentará el saber,
el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice que los proverbios aquí son dados para entender precisamente proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos. Una versión no dice profundos, sino sus dichos oscuros, ocultos. Hoy nosotros necesitamos urgentemente, amados hermanos, clamar al Señor que nos ayude y que nos bendiga, hermano, con un espíritu de sabiduría, tal como Pablo oraba por los de Éfeso, hermanos amados, pero también, así como el apóstol Pablo dice que oraba por ellos, pues oremos unos por otros en ese sentido, en esa petición, pero también oremos nosotros, por nosotros mismos, hermanos. Salomón, precisamente, esto fue lo que pidió, sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios, y Dios se lo concedió. Y Santiago dice, hermano, que si nosotros pedimos a Dios sabiduría, Él va a darnos a todos abundantemente y sin reproche, pero que debemos pedirlo con fe, con la seguridad de que lo que pidamos a Dios en esta área va a ser agradable para el Señor, hermano, y sin duda si nosotros oramos en este sentido, hermano, Él va a hacer lo que estamos nosotros señalando como una necesidad. Hermano, nosotros debemos entender esto con verdadera, ¿qué dijera yo?, disposición. En este momento, en este tiempo debemos estar, hermanos amados, de veras, les digo, con todo mi corazón, debemos estar con ojos y oídos atentos a lo que el Espíritu Santo está hablando en estos momentos. No solo a nosotros, sino al mundo entero. El Espíritu Santo está hablando. La creación está hablando, hermanos amados. Los tiempos nos están hablando. Las circunstancias nos están hablando. Tanto las circunstancias colectivas como personales. Son mensajes, son formas, son maneras, hermano, en la que el Espíritu Santo está hablando a nosotros. No endurezcamos nuestro corazón y no nos quedemos, hermanos, sin entendimiento y nos quedemos llenos de incredulidad y perdamos la oportunidad de entrar en el reposo eterno. Que Dios nos ayude, amados hermanos. En este sentido, ya conociendo esto, veamos por favor, aquí tengo yo, como les digo, un listado de textos y de pasajes donde hallamos, hermanos, los misterios revelados al apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Amén. Fíjense que ni el Señor Jesucristo habló de cosas, hermano, que no le fueran reveladas por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 11, versículo 25, vamos por favor allí, acompáñenme. Romanos capítulo 11, versículo 25, dice acá, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes o carnales en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es el misterio del que Pablo está hablando aquí? El endurecimiento de Israel. Uno se puede preguntar, y lo hace uno hasta meneando la cabeza, ¿cómo es posible? El pueblo de Dios endurecido. El apóstol Pablo nos aclara aquí mismo, hermanos amados, acerca de esto, y él termina este capítulo en el versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Dice, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero yo quiero que veamos acá, hermanos amados, esto de lo que el apóstol Pablo está diciendo de este misterio. Vamos a verlo, hermanos. Vamos a verlo. ¿Cuál fue la situación que se presentó aquí en esto de que
el pueblo de Israel se endureció. Y el misterio del endurecimiento de Israel, hermano, es lo que ha traído a nosotros, francamente, la bendición de la salvación. La bendición, hermanos, de poder nosotros ser partícipes del reino del Señor. Digamos en el versículo 30 del capítulo 9, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia de Dios. Estoy leyendo acerca de este misterio, del endurecimiento de Israel y el resultado o la bendición que vino hacia nosotros. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Espero que estos versículos también nos aclaren aún más los temas que hemos venido considerando. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Veamos, siempre aquí en el capítulo, en el capítulo 11, siempre de aquí de Romanos. Leamos en el verso 7, por favor. ¿Qué pues? Porque es lo que estamos tratando aquí, el misterio. A ver, ¿qué es lo que pasó con Israel realmente? Miren, este es un tema que da para muchísimo, pero yo solo estoy dando algunos pincelazos para que entendamos el misterio del que está hablando el apóstol Pablo. El misterio aquí es que, como decimos, ¿y por qué se endureció Israel? Dice el versículo 7 del capítulo 11 de Romanos, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Ahora el apóstol Pablo va a ampliar un poco el misterio. El endurecimiento de Israel trajo la salvación a nosotros. Pero también el misterio abarca el hecho de que ellos no se van a quedar endurecidos, hermano, para siempre. El mismo misterio nos habla de que Israel también deberá entrar en el cumplimiento, hermano, del propósito de Dios. Leamos aquí. Digo pues, versículo 11, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, por su dureza, vino la salvación a los gentiles para provocarles celos. Y si su transgresión o su pecado, su dureza, dice el verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Otro aspecto de este misterio. Fíjese qué cosa más interesante. Dios levanta a Israel fracasa, dice, por si en alguna manera, versículo 14, pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque así su exclusión en la reconciliación del mundo, que será su admisión, sino vida de entre los muertos. Y aquí el apóstol Pablo va a seguir haciendo alusión a lo que él nos dio a entender allá en Efesios 2, cómo Jesucristo de ambos pueblos hizo uno solo. La revelación de este misterio, hermanos, les digo, tiene un alcance tremendo. Para que Jesucristo salvara a Israel y para que Jesucristo salvara a los gentiles, fue necesario que el pueblo de Israel fuese endurecido, para que los gentiles tuvieran una entrada, hermano, a la salvación. Pero una vez que los gentiles han recibido el evangelio, ahora, hermano, los judíos van a recibir la bendición a través, hermanos, de
de la predicación del Evangelio. Por supuesto, hermanos amados, por supuesto, van a recibir la salvación a través de la salvación de los gentiles. Ni los judíos lo logran entender hoy en su plenitud. Pero, hermanos amados, entendamos que es el plan de Dios. No somos nosotros, hermanos amados, los que estamos haciendo todo esto. Es el Señor el que está en este punto, hermanos amados, haciendo este trabajo. Esto no es un asunto, hermano, que los hombres tengan que realizar, sino que es un asunto, hermanos amados, que es Dios el que está realizando todo esto. Hermano, nosotros nos asombramos, hermano, y tenemos preguntas que realmente, en lugar de estar preguntando esas cosas, deberíamos de ponernos a hacer lo que se nos ha pedido que hagamos. ¿Qué es lo que se nos ha pedido a nosotros? Que oremos por la salvación de los judíos. ¿Aló? Es lo que se nos está pidiendo. Eso nos hace parte de la revelación de este misterio. Imagínense hasta dónde llega. Como yo les estoy diciendo, amados hermanos, que no es cuestión aquí de jactarnos, como vamos a leer en los versículos que siguen, hermanos amados, acerca de este misterio. Pero leamos, por favor, aquí, hermanos amados, en el capítulo 11 nos estamos leyendo y vamos a ver cómo Pablo complementa este misterio. Que el Espíritu Santo nos abra, como el apóstol Pablo ha rogado. Él rogaba que los ojos, yo le agrego, porque dice, y también los oídos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Dice en el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiero explicar brevemente aquí. Las primicias son Israel, Jesucristo, Israel. Pero nosotros que llegamos tarde, o que somos, por decir así, la fresa o la cereza del pastel, por decirlo así, hermano, también nosotros venimos a ser santos por la elección en Cristo Jesús. Los israelitas por la elección en la simiente de Abraham, y nosotros también en la simiente de Abraham, en Jesucristo, somos hechos participantes de la salvación. Y dice, y si la raíz es santa, otra vez es Israel, ¿verdad? La salvación viene de los judíos, dijo Jesucristo mismo, y Él es el principal judío a través del cual nos ha venido la salvación. Pero dice que la raíz es santa, también no son las ramas, los gentiles. Pues si algunas de las ramas, dice, fueron desgajadas, en este caso, escuchen bien por favor, aquí la raíz, estoy hablando de Israel ciertamente, pero tiene más o recae más sobre Jesucristo mismo. Acuérdense que según Isaías 11, Él es el vástago que retoña del tronco de Isaí. ¿Entienden? Ahora, pero habla de las ramas y en este caso somos nosotros. Ramas, pero también los judíos son ramas, como nos lo presenta el Evangelio de Juan, capítulo 15. Ahora, dice aquí que algunas de las ramas fueron desgajadas. Eso es Israel, que hasta hoy día está desgajado, ¿verdad? Está pegado allí en el olivo, o en la vid, ¿verdad? Está pegado, ¿verdad? No está muerto, por decirlo así, ¿verdad? Sencillamente está en un suspenso, porque Ezequiel 37 nos da la revelación de esta parábola de los huesos secos. Es interesantísimo, porque allí, hermano, esa visión de Ezequiel nos lleva, hermano, al punto donde el Señor vuelve a reunir a Israel en uno solo, es decir, Efraín y Judá son reunidos. Pero cuando eso suceda, eso tiene que ver aquí con lo que Pablo está diciendo, y lo voy a buscar nuevamente, hermanos amados, porque aquí el apóstol Pablo nos hace entender, hermanos amados, que el hecho de que los israelitas se vuelvan a Dios significa para nosotros resurrección de entre los muertos. Eso es lo que él dice acá. Y esa es la revelación. Y fíjense, hermanos, hasta dónde nos lleva. Porque, hermanos amados,
en el versículo 25 dice esto, porque no quiero, hermanos, 11:25, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Fíjense, amados hermanos, qué misterio este. Mire, yo no sé, o quizás sí sé, por qué es que ha surgido doctrinas heréticas, porque hay muchos que están predicando que Israel ya no forma parte del plan de Dios, que ahora quien ha tomado el lugar de Israel en el plan de Dios es la iglesia. Y eso realmente la Biblia no lo dice, para nada. Lejos de eso, Efesios 2 dice que de judíos y de gentiles Dios hace un solo pueblo, para quitar de en medio cualquier cosa que pudiera de alguna manera servir como argumento para no validar esa revelación. Entonces entendamos, eso es muy, pero muy importante. Aquí en las diapositivas tenemos esto. Todo el misterio, como dice Efesios 2, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso sabemos, y más tarde vamos a ver, cómo el Evangelio fue a los judíos por el lado de Pedro, que recibió el Evangelio de la circuncisión, y Pablo fue a los gentiles y predicó el Evangelio de la incircuncisión. Pero el Evangelio no son dos evangelios, sencillamente es un solo Evangelio, pero predicado a judíos y predicado a gentiles. Eso es muy importante, hermanos. Solamente para poder completar esto, sigamos leyendo aquí, en el capítulo 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, Israel, y tú siendo olivo silvestre, los gentiles, dice, has sido injertado en lugar de ellas. Aquí yo quiero que ustedes, y me imagino que lo han de tener corregido, porque aquí hay una traducción, hay un error de traducción, porque el original dice, has sido injertado en medio de ellas, no dice en lugar, como sustituyendo. Más bien los que estamos siendo incluidos somos nosotros. Cierto, ellos han sido desgajados, hermanos, pero están allí y hay una abertura, por decirlo así, ¿verdad? Y allí, en esa abertura, hemos sido injertados nosotros. Y luego el apóstol Pablo hace una exhortación y dice, no te jactes contra las ramas, es decir, ustedes los gentiles no se jacten contra las ramas. Y si te jactas, y explica él, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, es decir, Cristo es el que nos sustenta. Pues las ramas dirás, pues las ramas, Israel, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice el apóstol Pablo, eso es cierto, pero dice que por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe, gentil, tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, si Dios desgajó a las ramas naturales, a nosotros también, hermanos, puede arrancarnos de allí. Dice aquí, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, Israel, pero la bondad para contigo, los gentiles, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Yo espero que esta lectura, y con todas las explicaciones que hemos recibido antes y las que estoy haciendo ahorita en esta lectura, nos dé el entendimiento que necesitamos para
que podamos hacer lo que Dios ha dicho que nosotros los gentiles debemos hacer. Número uno, debemos manifestar tal gratitud, hermanos, a Dios por lo que Él ha manejado. Es un misterio como Él lo ha manejado. Hoy, para nosotros ya no es ningún misterio. Hay mucha gente que ignora este misterio y se sigue preguntando esto. No solamente de Israel, sino de la iglesia. Debido a que en la iglesia y en Israel, que de veras, según Cristo y según el apóstol Pablo y lo que le reveló el Espíritu Santo, somos un solo pueblo. Pero ¿cuál es la queja de los incrédulos en contra de Israel y en contra de la iglesia? Están ciegos, ellos no pueden ver cómo está funcionando este misterio. Los que ya estamos adentro y entendemos que somos parte de este misterio, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros? Debe estar en el cumplimiento del desarrollo de este misterio. Hermanos, nuestro deber, nuestra responsabilidad, dependiendo del momento, el lugar, la oportunidad y la persona, que no nos importe quién es, inclusive puede ser un judío que en algún momento dado, nosotros por el conocimiento dado por el Espíritu Santo, podemos hablarles a ellos de la salvación en el Mesías Jesucristo. Pablo lo hacía. El apóstol Pedro, aunque fue enviado a los judíos, tuvo la oportunidad también de ir a los gentiles. Ustedes recuerden cómo el Espíritu Santo lo envía a la casa de Cornelio. Entonces no había diferencia. Imagínense al apóstol, como dijera el apóstol Pedro, mira Pedro, vas a ir a tal parte. Ay, Señor, pero son gentiles, ellos no merecen la salvación. Además tú me has enviado a mí a los judíos. ¿Para qué voy a ir a los gentiles? O pongamos al apóstol Pablo. Pablo, tienes que ir a esos judíos ahí a esa sinagoga. Señor, yo me acuerdo que tú me levantaste y me enviaste a los gentiles, no a los judíos, yo no voy a ir. ¿Pueden ustedes imaginarse tal postura y tal actitud en Pedro y en Pablo? La misma escritura nos muestra que ellos no hacían tal cosa. Su llamado, y por decir así, su encargo de parte del Espíritu Santo, ir Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. Por eso, él en sus cartas dice, el apóstol, yo Pablo, apóstol a los gentiles, porque su principal llamamiento era a los gentiles. Y el apóstol Pedro al escribir, escribe a los expatriados, en este caso a los judíos. Sin embargo, aunque Pedro escribe a los judíos, su mensaje a los judíos es tan válido para nosotros. Si no, quitémoslo de ahí del Nuevo Testamento y no lo incluyamos entre las cartas del apóstol Pablo. Pero ambos, hermanos, no solo predicaron a aquellos a los cuales fueron enviados, sino aprovecharon la oportunidad de predicarle a cuanto hombre y mujer se les ponía por delante y se les presentaba la oportunidad a ellos de darles el mensaje del Evangelio, indiferentemente de eso. Hermanos amados, por eso me gusta a mí estos versículos del capítulo 12. Así que, hermanos, por esta razón de este misterio, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, uno puede desprender de este versículo, hermano, hacia dónde está siendo dirigido por el Espíritu. ¿Por qué tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto? ¿Por qué? Una de las cosas que debemos enfocar en este sacrificio, en este holocausto que el apóstol Pablo encierra aquí en este versículo, hermano, mucho de lo que tenemos que hacer es intercesión por el pueblo de Israel y por Jerusalén, por el monte santo de Dios, el monte de Sión, como Daniel lo hacía, como Jeremías, como Ezequiel, todos los profetas clamaron, hermanos, por Jerusalén. Ahora nos toca a nosotros también clamar por Jerusalén y clamar por Israel. Es para que completemos el misterio, porque ellos fueron un instrumento en la mano de Dios para salvarnos a nosotros. Ahora nosotros somos un instrumento de Dios para salvar a Israel. Ese es el misterio. Se ve aquí, amados hermanos.
tomemos como trabajo importante, como tarea primordial en nuestros ruegos, súplicas, oraciones, intercesión, hermano, clamar a favor del pueblo de Israel para que seamos parte, hermano, del cumplimiento de este misterio. Nosotros los necesitamos a ellos y ellos a nosotros. Somos parte, somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Aunque ellos lo rechacen, muchos de ellos no reciben a Jesús como el Mesías, no importa. Nuestro trabajo no es excluirlos por eso. Lejos de eso, con mayor razón, debemos clamar por ellos para que también ellos reconozcan que Jesús es aquel al cual el Señor ha hecho Señor y Cristo, ha hecho Mesías, para ellos y para nosotros. Amados, oremos esta noche. Dios los bendiga. Me disculpo una vez más por las interrupciones, hermanos amados, y que Dios nos dé la gracia para poder perseverar. Señor, muchas gracias por esta revelación, por este misterio precioso, Señor, que tú nos has abierto para que lo entendamos. Señor, que nosotros como gentiles no nos jactemos, ni mucho menos vayamos a endurecernos, Señor, sino que nos humillemos, Señor amado, delante de ti y que nos derramemos, Señor, en súplica, Señor, en intercesión por el pueblo de Israel, Señor amado, por tu lugar santo, por tu monte santo, el monte de Sión. Señor amado, muchas gracias esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oremos por las necesidades, Señor.